Hoy conocerás los datos más importantes sobre uno de los pensadores más influyentes de la historia, Nicolás Maquiavelo. Prepárense para descubrir 25 datos sorprendentes sobre el hombre que revolucionó la política y cuyas ideas aún resuenan en la actualidad. Su nombre suele ser utilizado como sinónimo de maldad, y desde hace siglos resuena en las aulas de las escuelas de Derecho y Filosofía de las universidades del mundo. Nos referimos a Nicolás Maquiavelo, el padre de una de las citas más famosas: el fin justifica los medios. Nicolás Maquiavelo es para muchos el pensador político más influyente del Renacimiento, y su obra, El Príncipe, 1532, es, sin duda, su obra maestra. Pero, ¿quién era este florentino cuya fama sigue intacta casi 500 años después de su muerte? ¿Cuántas cosas sabemos de él más allá de sus famosas frases? ¿Acaso albergamos el espíritu maquiavélico de aquel político y escritor italiano? Vamos a descubrirlo en este video de 25 cosas sobre Nicolás Maquiavelo que probablemente no conocías. Antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para incrementar tus conocimientos. 1. Fue torturado por los Medici. Nacido en la ciudad italiana de Florencia en mayo de 1469, Nicolás Maquiavelo siempre destacó por su sagacidad en los asuntos políticos. Con 29 años, ya había asumido la jefatura de la Segunda Cancillería, puesto que le puso al frente de las relaciones exteriores de la ciudad. Desde allí, se preocupó por mantener alejada a la familia Medici, expulsada de Florencia en 1494. Cuando en 1512 los Medici tomaron nuevamente la ciudad, lo despidieron y, por gusto, lo torturaron. 2. El Príncipe, una joya pedagógica con consejos a los políticos. Maquiavelo fue un hombre inteligente. Como diplomático en una época siempre convulsiva, supo observar y aprender las reglas del juego más cambiante de todos, el de la política. Tras ser despedido de su puesto como diplomático y superar sus horas en prisión, se sumergió en la erudición, estudiando textos latinos, políticos y filósofos romanos, con los que ganó la inspiración necesaria para completar en 1513 la primera versión de su obra maestra, El Príncipe. El libro es una joya pedagógica con consejos a los políticos en ascenso sobre cómo alcanzar el poder, y a los príncipes de la época sobre cómo mantenerlo. Se sabe que Maquiavelo llegó a dedicar El Príncipe a los Medici, pero no está claro si estos llegaron a leerlo. 3. Maquiavelo no vio publicada su obra. Pese a escribir el tratado político más polémico de todos los tiempos, Nicolás Maquiavelo no llegó a ver su obra publicada, ya que estuvo en las manos de los lectores italianos en 1532, 5 años después de su muerte. Fue bajo el techo de una cantina que halló la inspiración para escribir El Príncipe, obra en la que asentó que cualquier gobernante debería ser manipulador y con derecho a usar todos los medios para justificar sus fines. 4. Sembrar amor e inspirar miedo, una de sus grandes lecciones. El Príncipe dejó muchas lecciones, algunas más conocidas que otras, pero todas de un valor incuestionable. Una de las principales fue aquella en la que insta a los príncipes a alcanzar un equilibrio entre el amor de sus subordinados y, al mismo tiempo, inspirar miedo. Para el escritor florentino, un líder muy blando y bondadoso podría sufrir la rebeldía de su pueblo, mientras que con un trato demasiado cruel podría provocar una rebelión. Al respecto dijo: si debemos elegir entre ellos, es mucho más seguro ser temido que amado. 5. Su obra fue defendida y apedreada. Con El Príncipe, Maquiavelo se dedicó a ayudar a los gobernantes a alcanzar cualquier cosa que quisieran al precio que fuera. De allí proviene la famosa frase: el fin justifica los medios, que trascendió la política y se aplica también en los negocios y en cuestiones éticas. Aquella frialdad para gobernar consternó a otros pensadores políticos de la época que, pese a reconocer la brillantez de la obra, no disimularon su discrepancia. Por ejemplo, el ensayista francés Denis Diderot resumió su obra maestra como El arte de la tiranía. Pero no todas fueron piedras. El filósofo británico del siglo XX Bertrand Russell llegó a proferir que aquel hombre solo estaba siendo honesto sobre asuntos que la mayoría prefería encubrir. 6. Shakespeare llamó Maquiavelo a los villanos. La popularidad de Maquiavelo se ensanchó rápidamente por Europa en el siglo XVI gracias a William Shakespeare, entre otros dramaturgos. En el teatro isabelino, llegó a resaltar un tipo dramático, un intrigante incorregible impulsado por la codicia y la ambición desenfrenada. En el prólogo de El judío de Malta, el dramaturgo inglés Christopher Marlowe presenta a su villano como un sólido Maquiavelo, haciendo referencia al escritor italiano. Incluso William Shakespeare usó el término como una taquigrafía despectiva: soy político, soy sutil, soy un Maquiavelo,
Pregunta retóricamente un personaje de Las alegres comadres de Windsor, antes de agregar un indignado no. 7. Pablo IV prohibió El Príncipe. El Papa Pablo IV incluyó la obra maestra de Maquiavelo en el primer índice de libros prohibidos de Roma en 1557 por su promulgación de deshonestidad y política sucia. Aquella era una lista de publicaciones consideradas por la Sagrada Congregación del Índice como amenazas a la moral o de carácter ético, por lo que los católicos tenían prohibido leerlas sin permiso. El objetivo de la lista era proteger a los miembros de la Iglesia de la lectura de libros disruptivos teológica, cultural o políticamente. En esta lista acompañaban a la de Maquiavelo obras de otros prominentes hombres como Epítome Astronomía, de Johannes Kepler y obras del filósofo prusiano Immanuel Kant, además de traducciones de la Biblia no aprobadas por la Iglesia Católica. 8. Maquiavelo fue influenciado por Leonardo da Vinci. Según una biografía de Leonardo da Vinci de 1939, Maquiavelo y el afamado pintor se habrían vuelto amigos al conocerse en Florencia. Maquiavelo llegó a usar su poder para procurar encargos para Leonardo, incluso nombrándolo ingeniero militar de la ciudad entre 1502 y 1503. Esperaba aprovechar el ingenio del artista para capturar Pisa, una ciudad que los líderes florentinos habían estado ansiosos por someter durante décadas. Da Vinci ideó un sistema de presas que bloquearía una de las principales vías fluviales de Pisa, lo que pudo haberla llevado al borde de una sequía y otorgarle a Maquiavelo toda la influencia que quería. Pero el plan fracasó. El sistema de represas interrumpió la propia agricultura de Florencia y el gobierno terminó el proyecto tras 8 meses. 9. Maquiavelo creía en el respeto a la justicia. Pese a su reputación, Maquiavelo no era inmoral, al menos no para la estudiosa y escritora Erika Weiner. Si bien es cierto que El Príncipe alentaba sin disimulo a los políticos a aceptar y ofrecer sobornos, amenazar, engañar y, de ser necesario, matar, el florentino sabía que incluso los gobernantes tenían que obedecer algún sentido de la justicia. Así lo escribió Weiner en el diario británico The Guardian. En su libro, Pink Like the Fox, la autora ve a Maquiavelo como un republicano de toda la vida que luchó duramente contra la tiranía y la corrupción. Cree que ello le convirtió en un alborotador a los ojos de príncipes y papas. 10. El Príncipe está basado en el hijo de Alejandro VI. El nombre Borgia es sinónimo de crueldad, traición y decadencia, ejemplificado principalmente por el atrevido y sanguinario César Borgia, hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, que inspiró El Príncipe. 11. El Príncipe no fue su única obra. Aunque El Príncipe es la obra que encumbró su nombre, el filósofo político dedicó tiempo a otros textos también valiosos como El arte de la guerra, los discursos sobre Libia e historias florentinas. Además de novelista, compuso canciones de carnaval, escribió poesía como los poemas Decenal de Primo y Decenal de Cena, fue dramaturgo y ocasionalmente traductor. También fue el autor de la obra satírica La Mandrágora. 12. Maquiavelo es considerado el padre de la política moderna. Aquellas viejas e inmorales ideas para alcanzar y conservar el poder político siguen vigentes en la política moderna casi 500 años después. La influencia del Príncipe se mantiene intacta desde su publicación en 1532. Desde entonces, la obra fue responsabilizada de inspirar el desafío de Enrique VIII al papado y de incitar a Catalina de Médicis a ordenar la muerte de miles de protestantes rebeldes en la masacre del día de San Bartolomé. Se ha dicho también que el Príncipe influyó poderosamente en John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Hay, Thomas Jefferson, James Madison y George Washington, los padres fundadores de la Revolución Americana. 13. Maquiavelo se ganó un lugar en el diccionario. Que una palabra del diccionario haga referencia a tu apellido solo indica una cosa, que eres o has sido un agente transformador. Maquiavelismo es un término con el que se describe una búsqueda resuelta de ganancia egoísta, lo que se suele traducir en una búsqueda egoísta del poder. No en vano, las acciones maquiavélicas son descritas en el diccionario Living de Oxford como astutas, intrigantes y sin escrúpulos, especialmente en política. Por su parte, el diccionario de la Real Academia Española define la palabra maquiavelismo como doctrina fundada en la preeminencia de la razón de Estado sobre cualquier otra de carácter moral. También es definida como modo de proceder con astucia, doblez y perfidia. 14. Influencia en la política y en la psicología. El maquiavelismo se convirtió, junto al narcisismo y la psicopatía, en uno de los 3 rasgos de personalidad conocidos como la tríada oscura. Se trata, en el mundo de la psicología, de una especie de trinidad impía que inspira en los humanos un comportamiento malévolo y destructivo que tiende a superponerse y alimentarse entre sí. 15. Un adulto famoso de infancia desconocida.
Bastante se sabe de la vida adulta del polémico autor de El Príncipe, pero poco se precisa de fuentes confiables sobre sus primeros años de vida en la pequeña Florencia. De familia noble, pero no rica, Niccolò Machiavelli nació en 1469, rodeado del amor de sus padres y bajo la larga sombra que daba la biblioteca familiar. De joven, le gustaba la compañía que le daban los catedráticos y filósofos a través de los libros, leyó a Tito Livio, Cicerón, Aristóteles, Bohemio y Ptolomeo. Aunque no hay constancia de sucesos que marcaran su niñez, se sabe que mientras crecía en su ciudad, Florencia y en Italia ocurrían acontecimientos decisivos. Dios no quiere hacerlo todo para no quitarnos el libre albedrío y aquella parte de gloria que os corresponde. 16. Su obra también sigue vigente en el cine. La obra de Nicolás Maquiavelo y sus pensamientos han trascendido la política y los negocios. También han servido de inspiración para la construcción de personajes ficticios de películas y otras formas de arte. En una escena del largometraje A Bronx Tale de 1993, protagonizado y dirigido por Robert De Niro, el jefe principal de la mafia narra una historia en la que pasó su tiempo en prisión leyendo el trabajo de Maquiavelo, terminando profundamente influenciado por él. Lo que termina siendo el personaje es gracias al influjo de las astutas palabras del florentino. 17. Famoso rapero cambió su nombre por Makaveli. No hace falta ser un conocedor del rap en inglés para al menos haber escuchado el nombre de Tupac Shakur, una leyenda de la música urbana de Estados Unidos de la década de los 90. Durante su tiempo en prisión, el rapero conoció la literatura de Maquiavelo, quedando tan impresionado que en 1996 decidió cambiar su famoso nombre artístico por Makaveli. Curiosamente, el músico grabaría su último disco antes de morir baleado en septiembre del mismo año con este nombre, que apareció en la portada junto al título de The Donkey Illuminati, de Seven Day Theory. 18. Maquiavelo atacó al cristianismo. El príncipe de Nicolás Maquiavelo se sumerge también en la religión y se ensaña contra Cristo y sus enseñanzas. El texto instruye a los lectores a abandonar a Cristo como modelo para la vida humana y esboza una visión de la vida política que rechaza la política cristiana por ser hostil al progreso y al florecimiento humano. Maquiavelo consideraba que los estados de la Iglesia estaban respaldados por antiguas instituciones religiosas que son tan fuertes y bien establecidas que mantienen a sus gobernantes en el poder sin importar lo que hagan o cómo vivan. Añadió palabras aún más perturbadoras: solo los líderes de la Iglesia poseen estados sin defenderlos y súbditos sin gobernarlos. 19. Maquiavelo, fuente inagotable de inspiración. El escritor italiano del Renacimiento exploró ideas sobre el poder en su aún controvertido libro El Príncipe. Sin embargo, su trabajo no solo influyó en los líderes políticos, tuvo un influjo determinante en la carrera de afamados escritores y filósofos como William Shakespeare, Francis Bacon, Descartes, John Milton, Adam Smith y Thomas Hobbes. 20. Un burócrata infiel y lujurioso. Nicolás Maquiavelo se casó y tuvo hijos, pero también se le conoció por su debilidad por las mujeres y, sobre todo, cómo las trataba, en especial a las trabajadoras sexuales. Se le conocieron varias amantes a las que, según relatos de la época, no trató siquiera de esconder. Los contenidos de sus cartas eran una descarga insultante a las damas de compañía y a las aventuras de la noche. 21. El príncipe pudo haber sido una trampa. Nadie, ni el más erudito de su vida, podría afirmar sin temor a equivocarse que pretendía Maquiavelo con su mayor obra. Sin embargo, historiadores modernos tienen algunas teorías al respecto. Una de estas hipótesis es que el florentino pretendía crear una trampa de consejos psicóticos que pondría a los súbditos de un gobernante en su contra. Maquiavelo habría pensado que cualquier tirano que estuviera tan hambriento de poder como para seguir sus sugerencias estaba listo para autodestruirse. Algunos investigadores piensan que el diplomático derrocado esperaba que sus escritos hundieran a la familia Medici y provocaran su caída. Para Maquiavelo, el hecho de plantear al mal como un elemento necesario de la realidad humana lo lleva a reconocerlo y a colocarlo como la piedra de toque de todo su pesimismo antropológico. Nicolás Maquiavelo murió en su ciudad natal el 21 de junio de 1527 a causa de una peritonitis aguda a los 58 años de edad. Su legado perdurará por el resto de la eternidad. Si este video te gustó, dale like y suscríbete al canal. Hasta la próxima.